Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la disertación del Grupo 7. Somos estudiantes de la Universidad Central de la carrera complementaria de Contaduría Pública, de la materia Auditoría Financiera. Nuestro docente, el licenciado Carlos Alberto Limache Alanes. Y el tema que daremos a conocer es sobre un legajo permanente. Los integrantes del grupo somos Chávez Guaita Jonathan Iván, Choque Condori Yulisa, Choquehuanca Cerezo Sonia, Choquetarqui Laura Jorge Antonio, Calcina Nina Joan Jonathan y mi persona Chávez Amos Fernando. Como primer punto vamos a dar un concepto de qué es un legajo permanente. Este es un conjunto de documentos de carácter permanente, elaborados por el auditor o proporcionados por las diferentes áreas de una entidad. ¿Qué contiene? Debe contener toda la información relevante de una entidad cuya característica principal es servir de consulta para uno o más ejercicios. En la primera parte de un legajo permanente podemos encontrar los registros generales y la descripción de la empresa. En el punto número 1 se encuentra la escritura de constitución. Este es un documento realizado por un notario de fe pública. Debe contener los datos personales de los socios, la razón social y el domicilio legal de la empresa, el objeto al que se va a dedicar la empresa y el capital de conformación. Como segundo punto tenemos el poder general del representante legal. Este documento también es realizado por un notario de fe pública y deben contener datos personales de los socios, datos personales de la persona a la que se le está confiriendo este poder de representante legal y las obligaciones del representante. Como tercer punto tenemos la descripción de la empresa. En la descripción de la empresa comprende la misión, visión y políticas de la entidad. La misión hace referencia al motivo por el que la empresa existe, o dicho de otra manera, su razón de ser, mientras que la visión hace referencia de hacia dónde se dirige la empresa, en qué pretende convertirse a un largo plazo. Y las políticas de la empresa consisten en todos los principios, directrices, formas de actuar que son aceptadas y deben ser cumplidas por todos los integrantes de dicha entidad. Como tercer punto tenemos el detalle de autoridades de la empresa. En la empresa, los primeros siempre vienen a ser los socios. Luego viene el gerente general y de ahí ya se va distribuyendo dependiendo de las diferentes áreas que se quieran crear. Como quinto punto tenemos la estructura de la organización. La estructura organizacional es la forma de cómo se asignan las funciones y responsabilidades que tienen que cumplir los miembros de una entidad. Como sexto punto tenemos el detalle de los empleados por departamentos. Este detalle ya es mayor a los ejecutivos. Estos muestran quiénes son los jefes de área y quiénes son sus auxiliares. Continuando con la explicación sobre el legajo permanente, les voy a hablar sobre los documentos que debería de tener la empresa para un legajo permanente. ¿Qué tipo de documentos debería de tener? En estos son los registros técnicos de la empresa en marcha. Se va a referenciar como LPB. Tendría que tener la matrícula de comercio en Fundempresa, referenciado con LPB, quebrado 1. En esto va a estar el registro de comercio de Bolivia, que otorga Fundempresa. Esto es para que Fundempresa otorgue el permiso para que pueda ejercer sus actividades de la empresa. Su referencia LPB quebrado 1.1. Es el formulario número 20, que es el registro de comercio de Bolivia. Esto es la solicitud de matrícula de comercio que lo llena el empleador. Seguidamente tenemos el certificado del número de
identificación tributaria, que es el NIT, que nos otorga el Servicio de Impuestos Nacionales, que va a ser el legajo permanente B, quebrado 2. En este legajo permanente quebrado 2 va a estar el NIT, número de identificación tributaria del régimen general como es régimen general, entonces tiene que emitir factura. Eh, También tenemos el certificado de inscripción. En este certificado de inscripción nos va a detallar qué tipo de obligaciones tiene la empresa ante impuestos nacionales. En este ejemplo de esta empresa, tiene que presentar el formulario 400, 500, 200 y 605. También en el legajo permanente vamos a tener lo que es la afiliación en la Caja Nacional, que va a ser legajo permanente B, quebrado 3. En acá tenemos que efectivamente sí, sus empleados de la empresa sí están afiliados en la Caja Nacional de Salud. Tenemos firmado y sellado por la empresa, que es Unilácteos. Luego viene la afiliación a la administradora de fondo de pensiones. Esto tiene que afiliarse también bien a la AFP Futuro o a la AFP Previsión. En este caso de esta empresa está afiliada a la AFP Previsión. Una vez que se afilie, bien sea el futuro o en la previsión, el administrador de fondos de pensiones tiene que llenarse el formulario de pago de contribuciones. Esto también tiene que cancelarse a la cuenta del banco de la previsión. Acá tenemos un ejemplo de que sí, efectivamente se ha cancelado en marzo del 2019, la empresa sí ha cancelado. Luego tenemos el legajo permanente B quebrado 5, que sería el certificado de ROE en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es el ROE? Es el registro obligatorio de empleadores, que tiene que estar registrado ante el Ministerio del Trabajo y Empleo y Previsión Social. ¿Para qué se inscribe el empleador al Ministerio de Trabajo? Para que se puedan hacer los visados de planillas, la planilla de aguinaldos, los finiquitos, los contratos, en beneficio de los empleados. Seguidamente tenemos el legajo permanente B quebrado 6, que sería la afiliación ante la alcaldía, o bien que la licencia de funcionamiento que nos otorga el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Esto nos otorga el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, bien sea servicios de comercio o servicios, nos otorga esta licencia de funcionamiento para que podamos ejercer igual nuestras actividades. Esto sería la parte 2 de un legajo permanente. Continuamos con la normativa legal interna, en donde va a estar referenciada por LPC, y el primer punto es el reglamento interno de la empresa, referenciada por LPC quebrado 1. En el artículo 26 de la Ley General del Trabajo nos menciona que toda empresa, ya sea comercial o industrial, que cuente con más de 20 empleados, debe elaborar su reglamento interno. Este debe ser legalmente aprobado y también se debe seguir las disposiciones del Decreto Supremo del 23 de noviembre de 1983. Como se puede observar, en el lado derecho superior tenemos la referencia LPC quebrado 1.1, el cual deben seguir de la misma forma para las siguientes páginas del reglamento y deben seguir la correlatividad correspondiente. Los reglamentos lo elaboran el Departamento de Administración, el cual debe presentar al Ministerio de Trabajo este reglamento para su legalidad. Como se puede observar, aquí tenemos
la siguiente página, LPC quebrado 1.2. Todos los reglamentos se realizan de acuerdo a la actividad o rubro en la que se encuentre la empresa y se siguen las diferentes condiciones que plantea el Decreto Supremo del 23 de noviembre para poder elaborar, para poder tener el contenido de cada una. Que nos dice que el punto 1 es las condiciones para el ingreso. En el punto 2 debe contener las formalidades de individualización. 3, los requisitos al contrato de trabajo. 4, las horas, distribución de turnos, equipos y mitas. 5, las condiciones de trabajo extraordinario y su remuneración. 6, el descanso dominical y trabajos en feriados. 7, los descansos. 8, los diversos tipos de salarios que se pagan. 9, el lugar, día y hora de pago. 10, las obligaciones, prohibiciones, derechos y beneficios a las que deben sujetarse los trabajadores. 11, las sanciones y multas. 12, las prescripciones vigentes en orden al trabajo. 13, disposiciones de orden, higiene y seguridad de acuerdo con la clase de trabajo. Y 14, condiciones del trabajo de mujeres y niños. Y por último, el término de contrato de trabajo. Aquí también tenemos la siguiente página de lo que es el reglamento. También debemos considerar que el monto total de la multa se debe cancelar mensualmente al Banco Central de Bolivia a la orden del Ministerio de Trabajo. Este siguiente punto es el Manual de Organización de Función y Funciones referenciado por LPC quebrado 2. En este manual también está referenciado en esta página por LPC quebrado 2.1 y así sucesivamente para las siguientes páginas. Este es un documento técnico normativo que las empresas realizan como una guía para todo el personal en la empresa. El manual debe contener lo que es la estructura organizacional, las descripciones de cada puesto de trabajo. También debe contener los requisitos de cada cargo. Y por último, la relación de autoridad, dependencia y coordinación. Como se puede observar en este ejemplo, tenemos el nombre del cargo, que es el gerente general, la dependencia, que es la gerencia general, el número de personas a cargo, en este caso todo el personal, sus funciones básicas que debe realizar y las funciones específicas también. Lo mismo para las siguientes áreas y para todos los cargos. Continuando con la exposición sobre el legajo permanente, les vengo a hablar sobre el punto 4, que son los registros financieros. ¿Qué son los registros financieros? Los registros financieros es aquella documentación contable que se le pide a la empresa auditada para poder realizar el legajo permanente y posteriormente hacer la auditoría. Los registros financieros están conformados por balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo, nota a los estados financieros, formulario 400 versión 3 y formulario 200 versión 3. Balance general. El balance general es aquel estado financiero que nos proporciona la información sobre los activos, pasivos y patrimonios de la empresa a una fecha determinada. Asimismo, este deberá ser elaborado bajo los principios contables correspondientes. El estado de resultados. Este es un estado financiero que nos proporciona
la información sobre los ingresos, los costos y gastos de la empresa. Asimismo, este deberá ser realizado bajo los principios contables correspondientes. El estado de evolución de patrimonio. Este estado financiero es aquel que nos proporciona información netamente sobre el patrimonio para poder ver si éste tuvo algún crecimiento durante la gestión. El estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es aquel estado financiero que nos proporciona la información sobre el movimiento económico que hubo durante la gestión. Asimismo, este deberá ser realizado bajo los principios contables correspondientes. Las notas a los estados financieros. Las notas al estado financiero es aquel estado financiero que nos proporciona de forma detallada todos los bienes que posee la empresa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario. Licenciado Limachi y compañeros, vamos a hablar ahora de los impuestos nacionales, obviamente, de la empresa Unilácteos SRL, de la empresa Unilácteos SRL. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el formulario IT 400 versión 3 y el IVA 200 versión 3, que es para la razón social, que es para la empresa Unilácteos SRL. Bueno, viendo esto en la diapositiva, vemos que hay el formulario IT 200 versión 3 en el rubro 1, que es la determinación del débito fiscal. Tenemos un total débito fiscal de periodo de 18.500.341. En la determinación del crédito fiscal, ya no del débito, según los estados financieros que tenemos de la empresa Unilácteos SRL, es de lo que se ve. Ahora, la determinación de la diferencia, podemos ver, de acuerdo también a los estados financieros que mostraron mis compañeros anteriormente, es de 18.500.341. Y bueno, la determinación de la deuda tributaria, viendo que la empresa Unilácteos SRL, lo vuelvo a recalcar, sus estados financieros no tienen ningún tributo emitido hacia impuestos nacionales. Entonces, el importe de pago en favor del fisco sería, el saldo, sería de 18.500.341 bolivianos. Todo lo que dije es en bolivianos. Bueno, pasamos al siguiente, al impuesto a las transacciones, que es el formulario IT 400 versión 3. Que de igual manera, la razón social sería Unilácteos SRL. Bueno, viendo ya el siguiente formulario, vemos que la determinación de la base imponible del impuesto, que bueno, esto es el total de los ingresos brutos, obviamente la base imponible, los ingresos exentos y la base imponible, vemos que tenemos un impuesto determinado de 7.332.608. Me equivoco, 7.332,608. Perfecto. Ahora vamos a la determinación del saldo del IT, del impuesto a las transacciones. Bueno, el IVE pagado a compensar en primera instancia o saldo del IVE o a compensar del formulario 400 del periodo anterior. Ahora vamos a la determinación del saldo del IT, del impuesto a las transacciones. Bueno, el IVE pagado a compensar en primera instancia o saldo del IVE o a compensar del formulario 400 del periodo anterior.
es de 8.049,346. Todo esto está en los estados financieros de la empresa Unilácteos SRL. Ahora vamos al rubro 3, que es la determinación de la deuda tributaria. Bueno, viendo de vuelta, discúlpenme por decir mucho los estados financieros, vemos que la empresa no tiene deudas, no tiene tributos omitidos, no tiene ninguna multa. La razón social Unilácteos SRL. Bueno, entonces vamos al saldo definido, ¿verdad? Yendo al saldo definido, que es a favor del fisco, podemos ver que está, bueno, según corresponda, es de 8.049,346. Viendo todo esto, el importe de pago en efectivo que sería a la empresa sería de 7.332,608. Y esto es de la empresa Unilácteos SRL, su razón social Unilácteos SRL, con el NIT 15965700012. Unilácteos SRL sacado del testimonio de poder número, bueno, mis compañeros ya lo explicaron anteriormente. Eso es licenciado de los impuestos municipales. Todo esto va a la razón social y no al sujeto pasivo, porque no hay un sujeto pasivo para descargar.